Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. ¿Cómo has estado, Alexia? Son las 2 de la tarde de hoy, 1 de noviembre del 2021. El tiempo se agota, te advierto. Ya nos quedan apenas 2 meses para que el año se vaya también. Para bajar de peso. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Cuando lleguen a Facebook pongan La Visión ATL y ahí nos podrán ver en vivo. Ahí podrán ver la programación de La Visión, que está muy buena. En la tarde de hoy conversaremos con un amigo de la casa, que es el doctor Osvaldo Acatielo, acerca de las tendencias mundiales. Ciertamente el mundo se encuentra, a mi modo de ver, otra vez en transición hacia un nuevo orden. Y por supuesto muy distinto a lo que vimos después de la Segunda Guerra Mundial. Es realmente porque ya les explicaré por qué pienso eso. El doctor Acatielo es consultor de gobiernos y de organismos internacionales y empresas. Ha trabajado y supervisado expertos en el terreno en más de 100 países. También es profesor de posgrado de Gobernanza y Economía Internacional en Ginebra, Suiza, profesor de la Universidad de Naciones Unidas. Como les decía, hay tantas cosas que están pasando. Creo que una de las más importantes es precisamente la que tiene que ver con una conferencia que comenzó desde ayer en Glasgow, en Escocia, que es la conferencia sobre el clima, el cambio climático. Creo que es la más importante en varias décadas, algo que tiene que ver con la permanencia del ser humano en la Tierra. Pero además hay transiciones políticas, hay transiciones económicas y sobre todo una transición, un nuevo orden tecnológico que creo también, y si Osvaldo me permite, es, que creo, la columna vertebral que va a llevar todo hacia adelante. Muy buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo has estado? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes dos? Muy bien, muy bien. Hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar, efectivamente. Y a pesar de las ausencias notables del presidente de la China y del presidente de Rusia en esta reunión de Glasgow. Sí. Y de Roma. Así es, así es. Y además creo que las propuestas, según leí me gusta ver mucho Euronews, las perspectivas no son... Bueno, en realidad las perspectivas nunca coinciden con las aspiraciones, pero pues creo que aquí van a coincidir mucho menos. Bueno, estamos claramente en un momento de transición. Lo que sí sabemos es que el grupo de 0, el grupo de 1, como se soñó cuando terminó la Guerra Fría, no existió nunca ni va a existir. Seguramente no existe ahora. Estados Unidos necesita una base de negociación, de alianzas, para poder pautar sus intereses alrededor del mundo. No basta con su base de poder, no basta con su voluntad, no basta con su poder económico, político o militar. Necesita crear toda una base que está cambiando rápidamente. Sí. Hay una pregunta que siempre me hacen, Osvaldo, es ¿hacia dónde vamos? Hemos hecho tantos programas
que tienen que ver con las relaciones internacionales. Y hay mucha gente que me ha encontrado y que me ha escrito y que sobre todo cuando hice circular el flyer en Facebook, que me han preguntado, ¿hacia dónde vamos? Hay una teleología de las relaciones internacionales como en la doctrina de la Iglesia medieval. La respuesta es bastante simple. Hasta ahora teníamos como grandes protagonistas de las relaciones internacionales a los Estados-naciones. Surgieron 2 o 3 nuevos personajes, Osama Bin Laden, personajes así, pero en realidad las naciones de Estado siguen siendo los grandes protagonistas. Sin embargo, en la última década, un poco más, han surgido como invitados de piedra los grandes protagonistas de la economía digital, que no sabemos para dónde van, ni de dónde vienen, ni cuáles son, ni los mecanismos, ni los instrumentos que están manipulando ya el inconsciente colectivo. Esto hace increíblemente complicado responder a las preguntas, a esta pregunta de tu audiencia. Yo no sé si ellos mismos saben hacia dónde vamos. La manipulación de la inteligencia artificial y de otras novedades tecnológicas hace que en gran medida estemos navegando aguas procelosas con cartografía que no es la adecuada, que no nos permite conocer dónde están los peligros. Sí, hay una de esas personas que me escribió, que me dice que se siente como una res cuando la llevan al canal, que los van encaminando poco a poco los peones de la estancia, los gauchos, pues, los van encaminando, y van entrando en un canal casi obligado o sin saber exactamente hacia qué les espera al final. Pero saben cuál es el final. Exactamente, que no saben cuál es el final. Y tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la cantidad de inestabilidad política que se está generando en el mundo y que no necesariamente tiene que ver con los cambios tecnológicos, tiene que ver con otro tipo de cosas, con una falta de liderazgo fuerte, sólido, capaz. Esclarecido. Hace 100 años teníamos como presidente de Estados Unidos a un erudito como era Woodrow Wilson, que desarrolló todo un marco intelectual que todavía en gran medida sobrevive. Somos en gran medida wilsonianistas sin parar. Pero también somos un montón de otras cosas sin saber. Y el problema es que muchas de estas construcciones teóricas, prácticas, institucionales, conviven muy mal entre sí. Las Naciones Unidas, otros organismos internacionales o regionales, arreglos particulares que han sobrevivido el paso del tiempo. Por ejemplo, alguna vez hemos hablado del Banco de Ajustes Internacionales de Basilea. Es un organismo internacional creado después de la Primera Guerra Mundial para administrar las reparaciones de guerra que debía Alemania perder de la Primera Guerra Mundial. Fíjense, este organismo sigue existiendo como una suerte de banco central de los bancos centrales. Lo que quiere decir que la fórmula de creación de ese organismo y de tantos otros ha cambiado con el tiempo y se ha transformado en un organismo que no tiene nada que ver con su origen y las instrucciones de creación. Sí. Estas personas que me escriben, que me escribieron ahora después de haber sacado el flyer de tu presentación,
me dicen, pero ¿qué pasa con aquellos dirigentes de tanta importancia en el mundo que no se han dado cuenta que todo cambió, que ya no estamos en posguerra, que ya hay otras necesidades, que los países albergan una cantidad de personas que tienen diferentes niveles sociales, socioeconómicos en general, que no hay respuesta para ello a nivel de países, pero a nivel multilateral tampoco lo es. Fíjate el caso de la justicia internacional que se está convirtiendo prácticamente en un elefante blanco a la vista de todos. Es cierto, y también es cierto que sobreviven o proliferan teorías que teóricamente en el papel son muy atractivas para algunos. Por ejemplo, en América Latina ha capturado la imaginación de los ex-liberales, neoliberales, el libertarismo, que es una tendencia extrema que, en mi modo de ver, no quiero ofender a nadie, es extremadamente insuficiente para las necesidades del momento presente. Es decir, vivimos en un mundo que con las pandemias, con las necesidades del día a día, el cambio climático, etcétera, un mundo que requiere cada vez más cooperación, y cooperación entre Estados, naciones, entre estructuras formales, porque si no es un desorden tratar de cooperar. Así que yo creo que tenemos siempre esta disyunción entre la legitimidad política y la representatividad y la eficiencia en la conducción política. Y todo esto no tiene resolución fácil, porque existen varios modelos que sobreviven, que proliferan, que son imitados. El modelo la Rusia, el modelo de la China, el modelo liberal de los países de América del Norte, Europa, y algunos países de Asia. Existen muchas posibilidades. Existen países adelantados con un producto social importante que son narcoestados y a nadie se le mueve un pelo en la mesa del grupo de los 20 que estén sentados en sus países. Así es. Osvaldo, si me permite, vamos a una primera pausa y ya regresamos, pero me gustaría que me dijeras, el Estado-Nación como lo conocemos ahora, como lo hemos conocido de siempre, va a variar, está en cuestionamiento. Estamos hablando con el doctor Osvaldo Agatiel. De vuelta en lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatielo sobre las tendencias mundiales. Osvaldo, te dejé en inquietud porque ante todas estas transiciones que están habiendo, todo es tendencia, todo es transición tecnológica, política, ambas mezcladas, las económicas como consecuencia de las anteriores, las climáticas, que es lo más importante en todo este caso y en este momento. El Estado-Nación, tal como lo hemos conocido, ese concepto está variando. ¿Qué pasa con ese concepto? ¿El Estado-Nación va a cambiar? Bueno, tenemos la respuesta a varias de estas preguntas. Para empezar, Estado-Nación y soberanía eran dos conceptos atados con un cordón umbilical. Es decir, el Estado, por definición, debía ser el depositario y único controlador de la fuerza pública, de la fuerza armada, la capacidad de cobrar impuestos, recaudar impuestos, de emitir moneda, de representar con una sola voz los intereses de un territorio frente al concierto de las naciones. Sabemos que nada, ni uno solo de estos conceptos
vinculados a la noción de soberanía es absolutamente válido en la actualidad. Sabemos que hay un sinnúmero de agentes que crean dinero, empezando por las criptomonedas. Sabemos que hay empresas que se comportan como Estados-naciones, especialmente estas empresas digitales de las que hablamos antes. Sabemos que el concepto de política internacional ha variado profundamente porque no hay en la actualidad solamente países, sino grupos de países, organizaciones que hablan en nombre de grupos de países o de grupos de naciones o de grupos de interés. Es decir, existe toda una panoplia de organismos, de organizaciones, de legitimados que están convencidos de representar buena parte de los intereses y del futuro del mundo. Y eso hace que sea muy complicado que toda negociación, cualquier negociación, sea de una enorme complejidad. Y eso no va a cambiar para mejor. Ahora, toda esa panoplia de organismos internacionales, toda esa idea de la ideología liberal, todo ese montón de cosas que están haciendo, ¿qué cambia? ¿Qué cambia la realidad? ¿Qué cambia el a dónde vamos? ¿Qué cambia el a dónde vamos? Que es la gran pregunta. Hablábamos del Banco de Ajustes Internacionales, que empezó como administrador de las reparaciones de guerra de la Alemania vencida en la Primera Guerra Mundial, que existe actualmente para ser monitor de la actividad de calidad de los bancos centrales de diferentes países del mundo. Es decir, todos los organismos pueden recrearse y adquirir nuevas pieles. Eso no significa que un tigre sea un tigre si en vez de rayas tiene pecas. Es decir, hay algo que suena raro en este caso, pero difícilmente muchos de esos organismos aparezcan. Lo que sí sabemos es que hay una gran cantidad de mecanismos para resolver los problemas que son ajenos a la actividad de estos organismos. Y no estoy hablando solamente del sistema de las Naciones Unidas, sino de organismos de gran autoridad técnica. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que fue creado para crear un mecanismo para responder a las crisis sistémicas de balanza de pagos, actualmente tiene un volumen tan pequeño que realmente las corridas contra grupos de naciones o contra intereses particulares, la solución pasa muy parcialmente por el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, para bien o para mal, la liberación del movimiento de capitales, la libre circulación de capitales a través del mundo, ha hecho que la actividad de los Estados-naciones en este momento sea francamente irrelevante. Ahora, hay un elemento que veo que no están tomando, que sí, que no forma parte de toda esta transición, de todo este camino hacia otro orden. Y eso es algo que es muy importante, como es la delincuencia, tanto la de cuello blanco como la otra, la formal, para decirlo de alguna manera. Hay bandas, hay un informe del Colegio de Londres que elaboró un estudio sobre el poder de las bandas en el mundo, y hay una sola banda que genera ganancias de 70.000 millones de dólares al año y participa en casi todo lo que tiene que ver con delincuencia, desde el tráfico de drogas hasta el tráfico de esclavos, trata de blancas, en fin, falsificaciones,
secuestro, todo lo que se llame eso. Efectivamente, hay grandes organizaciones de una enorme presencia en sectores que incluso controlan la geografía de algunos países, de parte de algunos países grandes. Y cuando digo grandes, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Italia, estoy hablando de Argentina, como la 'Ndrangheta, que es el organismo de actividad clandestina más grande del mundo. El único que tampoco actúa por sí solo, sino muchas veces en combinación con otros grupos clandestinos. Y sí, se dedican a muchas actividades más clandestinas, menos clandestinas, pero claramente informales, no registradas. La economía está por abajo de la mesa. Ahora, Osvaldo, hay otra cosa que a mí particularmente me preocupa, que es que eh, va a haber otro orden, pero ¿qué pasa con la formación, universidades, la educación? ¿Para qué están formando? Bueno, a mi modo de ver, la educación tiene dos funciones fundamentales. Una, la educación en sí, pero la otra tiene que ver, según el estado o el lugar donde se esté desarrollando esos procesos educativos, los fines que puede alcanzar un gobierno a través de lo que está haciendo. Pero hoy estamos hablando de globalización. He estado en estos días arreglando mi biblioteca, porque me mudé. Una mudanza es como una inundación. Es absolutamente. Se producen, empiezan a aparecer libros que tienen muchos recuerdos. Y yo creo que la organización del derecho en el mundo todavía sigue teniendo una naturaleza muy congruente con los postulados de Hans Kelsen, el gran filósofo del derecho. Y sin embargo, gran parte del derecho internacional y el derecho propio de las naciones carece de completitud. Hay muchas partes de ese derecho que no se aplican, que no tienen seguimiento, que caen en vacíos, en lagunas que nadie se preocupa por llenar. Y así tenemos actividades que no son cubiertas ni por el derecho de un país, ni por el derecho internacional, ni por ningún derecho, sino por la fuerza de las circunstancias y de los intereses de los más efectivos. Estoy hablando, por ejemplo, del control de algunos recursos naturales de gran escasez y de gran valor económico. Y todo eso se basa en criterios de alianza y negociación en el terreno, en donde muchos de los países que deberían controlar esos recursos están dentro del territorio nacional, los países soberanos, ni se enteran de la explotación, exportación, comercialización de gran parte de estos productos a través de sus aduanas y todo. Fíjate, en América Latina está sucediendo, bueno, este mes es crítico para América Latina por la cantidad de elecciones que hay, ¿no? Elecciones muy importantes, pero justo en este momento hay una visita muy importante en América Latina, que es la visita de Karim Khan, el fiscal de la Corte Internacional y Penal Internacional. Y pasó por Colombia, en donde dio por concluido la investigación del caso del abuso de poder, del caso de lo que lo acusaban al gobierno, al Estado colombiano de inercia frente a los secuestros de parte de la guerrilla colombiana, en fin, todas esas cosas. Entonces ya ese caso está cerrado, pero sin embargo, justo ayer aterrizó en Venezuela. Y es una cosa realmente extraña. Va seguramente a tener reuniones, ya las debe estar en este momento reunido con el canciller, y con las autoridades, y seguramente va a reunirse con el presidente Maduro, o quien detenga el poder real, no necesariamente el presidente, que es Maduro. Pero para los fines del gobierno, para los fines de un Maduro,
y los objetivos que tiene planteado, esa visita pareciera que nos da esperanzas de que se puedan solucionar algunas cosas en Venezuela. Te hago este comentario y me gustaría que me lo respondieras al regreso de la siguiente pausa. Tú quieres un juicio de Nuremberg sobre la corrupción. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatielo, referente a las tendencias mundiales. Osvaldo, te hice un comentario que tiene que ver con parte de todo esto, porque también veo que estas transiciones, que este camino hacia un orden distinto, está dejando a muchos países, sobre todo en desarrollo, como congelados, como que se le hubiesen puesto una inyección de hidrógeno para que se quedaran ahí y en donde, y mientras la brecha se va acrecentando y en donde cualquier modificación del mundo, algunas regiones van a quedar totalmente paralizadas, o bien por su escasa estabilidad política, por su tan básica desarrollo económico, por su nivel cultural y educativo de la población. Es cierto que hay muchos países, una gran cantidad de países, llamados países llamados de diferentes maneras, países menos avanzados, países críticos, países que no tienen la capacidad de responder a los requisitos mínimos de alimentar la población. Pero bueno, siempre ha habido problemas sin resolver. Y el problema es que muchas veces cuando resolvemos un problema, desarreglamos otras cosas. Estamos hablando que sería realmente muy bueno que cada tanto haya un juicio de Nuremberg, como se hizo con los criminales de guerra nazis, terminada la Segunda Guerra Mundial, sometiéndolos a juicios especiales ad hoc para demostrar las enormidades de los horrores que habían cometido. Y sin embargo, aún hoy se cuestiona la legitimidad de esos juicios. Estaba leyendo en estos días precisamente la actividad del gran secretario del Tesoro americano Henry Morgenthau, que fue secretario del Tesoro durante todo el New Deal, es decir, las tres primeras presidencias de Roosevelt, y que empezó a pedir mayor injerencia en la actividad política exterior de Estados Unidos, a verificar que en los campos de concentración, en manos de las autoridades de ocupación ya americanas, inglesas y soviéticas, muchos de los prisioneros, muchos de los internos judíos que estaban allí, seguían con el mismo maltrato que lo que recibían de los nazis meses después de liberados de sus campos de concentración en Europa. Es la primera vez que lo leía, uno piensa que desde la liberación ya todo estaba resuelto. Y no, como decía, como solía repetir Churchill, los hechos son porfiados. Cuesta mucho cambiar las realidades efectivas. Ahora, la otra pregunta que me dicen que si es cambiar como para no cambiar nada. Gran parte de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, la Corte que forma parte del sistema, que crea una sensación de completitud en el derecho internacional público generalmente aceptado,
es rechazado por muchos países en desarrollo como la consagración del derecho colonial europeo a largo plazo, es decir, lo que es la aceptación de enclaves europeos en diferentes países del tercer mundo como una realidad con la creación de principios de derecho internacional público para justificar ese estado de cosas. Lo que quiero decir es que la legitimidad es la creencia de una cierta legalidad, no es legalidad en sí. El decir está sujeto a la opinión. Lo hemos dicho ya en este programa 3 veces, la famosa frase de Hume. Y todo lo maneja el poder. Pero el poder mismo está manejado por la opinión. Y, repito, Lenin también decía, lo único real es el poder. Sin embargo, el poder mismo depende de la opinión que tengan los operadores en ese momento. Si el hombre más poderoso del mundo debe su vida depende de la actividad de sus guardaespaldas. Si los guardaespaldas creen que es vulnerable, no va a durar mucho tiempo. Es decir, si hay una característica del poder, es la inestabilidad. Y eso exige atención constante. Sí. Ahora, cuando uno, por ejemplo, ve la rebeldía de dos países tan importantes o de relativa importancia, como tú lo quieras llamar, como Polonia y Hungría en la Unión Europea, que está cuestionando la legitimidad de la Unión Europea y la imposibilidad de poder asumir todo ese bagaje legal de la Unión Europea e incorporarlo a la legislación interna de cada uno de esos países, es grave. Eso es parte de los cambios. O es simplemente una posición de rezagado, del poder del rezagado ante la modernidad que no les permite ver un poco más allá. No, porque el desarrollo de la Unión Europea, todo ese bagaje, formas, procedimientos, derechos, garantías, declaraciones, etc. Todo eso no se desarrolló porque sí, sino que es el resultado de un camino histórico, hemos hablado ya del principio de histéresis, es decir, uno no cambia porque sí, no cambia porque hay determinadas condiciones, antecedentes y disponibilidades que lo permiten. Es decir, el desarrollo de ese acquis communautaire, esa adquisición de valores y de principios, no tenía por qué ser de esa manera, necesariamente. Y por lo tanto siempre puede ser cuestionado. Eso es una característica del derecho, que constantemente cambia. Lo que quiero decir con esto es tal el volumen de normas de diferente nivel, reglamentos, decretos, leyes, declaraciones, que es muy difícil tener personas preparadas en países periféricos, en países no centrales, para hacer el seguimiento realmente efectivo de la aplicación de las normas. Es por eso que en la América Hispana, en las colonias españolas de los primeros tiempos, está prohibida la incorporación de abogados. Y venían abogados españoles para hacer efectivo el cumplimiento de las normas emitidas por el rey.
Lo que quiero decir es que no se confiaba en los expertos del derecho, es decir, los abogados, para administrar esas propias criaturas jurídicas. Por supuesto, eso no duró mucho, pero duró un tiempo. Sí. Fíjate, aquí hay un oyente que te pregunta y te la leo. Ante el grado de corrupción tan alta en la mayoría de los países y por la mayoría de los gobiernos, ¿no sería importante programas escolares o universitarios como que permitan la prevención para mejorar las futuras generaciones? Sí, eso es de por sí una necesidad irrefutable. No alcanza con la educación general. Se requiere educación específica de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo legal y lo ilegal. Se requiere un paso más allá de ello. Hay que crear una conciencia ética que se amplíe con el paso del tiempo. Hemos hablado ya en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es un fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de las atrocidades que se verificaron durante la Segunda Guerra Mundial, fue lo que llevó a la consagración de principios básicos. Pero no alcanzó para la protección del medio ambiente, para dotar a las mujeres de las mismas garantías y derechos de los hombres. Y todo eso se fue ampliando con el paso del tiempo. Hoy tenemos que el derecho ambiental es una categoría de derecho que tiene su propia virtualidad y que en los años 40 prácticamente no existe. Es decir, avanzamos porque nuestras conciencias mejoran y se profundizan y son más efectivas. Eso no quiere decir que no veamos en el siglo XXI casos de tortura como en la época de los romanos, en la época de los egipcios. Como decía el conde Rivarol, los pueblos son como los metales, solamente brillan en la superficie. Bueno, vamos a una nueva pausa y me gustaría que nos dieras tu opinión en lo siguiente. Es una pregunta medio, a lo mejor naif, pero bueno, tiene que ver un poco también con los oyentes que piden respuestas, porque ante tanta inestabilidad en el mundo quieren saber, en tu opinión, en la opinión del doctor Osvaldo Agatielo, el consultor de Naciones Unidas, el profesor de la Universidad de Naciones Unidas, ¿qué es lo que puede inspirar realmente esa reorganización del mundo, ese nuevo mundo que tanto espera, que todo el mundo pensaba que se lo estaba dando el COVID-19 y es mentira en todo caso? ¿Qué es lo que va a disparar? ¿Qué se necesita para realmente estar mejor colocado ante los cambios que vienen? Vamos a una nueva pausa. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatielo. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatielo acerca de las tendencias mundiales. Osvaldo, te dejé antes de irnos a la pausa una pregunta. Quería saber la opinión del doctor Agatielo, del profesor de Naciones Unidas, del amigo del alma. ¿Qué es lo que va a detonar realmente un cambio? O si no lo va a haber. Está claro, en el caso de América Latina muy pocas cosas van a cambiar. Nosotros pensamos de una manera bastante similar, por eso somos amigos. Y sabemos que hay algunas cuestiones en las que ha habido grandes adelantos. Sabemos que la tortura es inaceptable. Sabemos que la persecución política y la eliminación de los derechos de opinión y de reunión con fines políticos no puede ser prohibida legítimamente. Todas estas cuestiones básicas no están en discusión.
No es eso lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo las cuestiones más amplias de efectividad de los gobiernos para resolver problemas que también son reales, que también son actuales, que también son acuciantes y que requieren respuestas cada vez más rápidas y cada vez más efectivas. Por ejemplo, la forma en que se distribuyó y se efectivizó la vacunación de personas en muchos países latinoamericanos, en donde hubo desastres en materia de rastreabilidad, trazabilidad de las vacunas, elección de los beneficiarios con fines electorales y discriminación hasta del personal dedicado a la vacunación. No se vacunaba a las personas que vacunaban ellas mismas. Eso clama al cielo. Clama al cielo, suena como esas frases antiguas del derecho del siglo XIX, nociones que reclaman una visión trascendente del derecho. Como decía John James, la responsabilidad de pisar la cabeza a la vibra de la legitimidad donde quiera que se encuentre. Pero lamentablemente, con todos los recursos que tenemos y con la trazabilidad que nos da la digitalización, no estamos en condiciones de mejorar mucho la distribución de la riqueza, la distribución de los beneficios, la no utilización con fines partidarios de ciertos beneficios sociales. Por ejemplo, en un país como Francia, que tiene 30 y tantos por ciento de pobreza, a través de la actividad directa del Estado, se logra, a través de subsidios, subvenciones, programas especiales, que ese volumen de pobreza se reduzca a menos del 10%, menos del 9%. Eso es un gran éxito, es un gran logro. Es un gran logro de algunos países que no llama la atención que sean países que tuvieron un pasado colonial, de que crearon estructuras burocráticas efectivas que les permitieron durante siglos mantener estructuras internacionales efectivas con el menor costo posible. Lo que estoy diciendo no es pacífico y que puede traer muchos problemas, pero es realmente cierto que el derecho colonial, las formas de operación colonial, permitieron crear formas de operación de actividades de acción directa a favor de la gente que tuvieron gran éxito. Hay que ir mucho más allá de eso. Mucho más allá significa consagrar el derecho. El problema es que el derecho no sirve, no alcanza, no permite cambiar la realidad. Si no hay recursos, no hay recursos. Si la actividad económica se cae como consecuencia de que no hay actividad internacional, no hay exportaciones, no hay importaciones, no hay movimiento de personas a través de las fronteras a causa de la pandemia, por más derecho que haya, hay que recurrir a los recursos, a los ahorros, a todo lo que hay en el fondo del tarro para poder pagar las cuentas. Y los países en desarrollo viven al día. Están siempre dominados por la administración del momento actual. Y entonces nunca hay nada al final del tarro. Y entonces hay que tratar de preservar la paz social. Jürgen Habermas decía que la democracia es la perpetua guerra civil impedida. Es decir, es un concepto bastante cuestionable, pero bastante auténtico, bastante cierto en nuestros países en desarrollo, que siempre ven que hay, como en un túnel, que el carril del costado, todos siguen de largo,
y uno está detenido en tránsito y no puede avanzar. Hay algo que está funcionando mal. Sí, pero sin embargo, ves, hay algunas islas en todo esto, pero que hay islas que no terminan de arrancar. Y es algo que yo he dicho muchas veces en este programa, cuando estudiábamos economía, y nos recomendaban los profesores de bibliografía. Esa bibliografía es cuando hablaban, y de bibliografía extranjera, básicamente. Cuando hablaban de América Latina se referían solamente a 3 países. Por ejemplo, en el caso de América Latina era básicamente Brasil, Argentina y México. Eso era América Latina en los años 70. El resto no existía. Y sin embargo, ahora existimos todos y no es, como te diría yo, el mejor ejemplo a dar. Y hablamos de Henry Morgenthau, Ujú. el secretario del Tesoro americano durante 15 años, durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre del estado de Nueva York, un hombre de orígenes aristocráticos. El abuelo fue un inmigrante europeo, pero el padre hizo una gran fortuna y él estaba destinado a disfrutarla, pero Franklin D. Roosevelt no lo dejó, lo puso a trabajar y estuvo a cargo de la distribución de paquetes monumentales de subsidios y subvenciones. No hubo un solo caso relevante de corrupción en la administración de Henry Morgenthau. Es algo subestudiado en Estados Unidos. Se terminó la Segunda Guerra Mundial, presentó un proyecto diciendo que la manera de impedir que hubiera una nueva guerra era destruir la capacidad productiva de Alemania, transformar a Alemania en un país agrario, desindustrializar. Por supuesto, los quienes pensaban que era necesario contar con un país grueso entre la Unión Soviética y Francia, impidieron esa locura. Pero hubiera sido muy interesante ver una Alemania pastoral sin grandes marcas tradicionales, una Alemania desindustrializada. Fue la idea escrita y generalizada y conocida oficialmente del secretario del Tesoro americano, el funcionario de más alto nivel de materia económica del mundo en ese momento. Es decir, hay gente que dice tonterías, no importa el rango que tenga. Y también es cierto que el sentido común puede prevalecer sobre la autoridad de personas que tienen el poder en un momento o no lo tienen. Morgenthau era una persona honesta, pero eso hubiera sido un error garrafal, Claro. la desindustrialización de Alemania. Sí, eso es verdad. Ahora, para finalizar, y nos quedan 2 minutos, en todo esto la palabra legitimidad se modificó, el concepto. Sí, la noción de legitimidad ha sido muy manoseada porque es un concepto sociológico que tiene un nombre jurídico. Es decir, legitimidad es lo que yo creo que es bueno para mi concepción del mundo y no lo que dice el que piensa diferente de mí. Por lo tanto, el concepto de legitimidad es elástico, variado y no tiene mucha autoridad histórica. Aún así, usted piensa lo que fue la introducción de Bismarck, el canciller alemán, introdujo los primeros planes de asistencia social, seguridad social en el mundo en el siglo XIX. Y eso fue un escándalo para la propia gente que lo apoyaba políticamente, que consideraba que la pobreza tenía una razón de ser. La idea era que todos cumplimos el plan de Dios.
y que nos va bien es porque estamos haciendo lo que Dios quiere. Si nos va mal es porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Entonces no hay que meterse con estas cuestiones del orden trascendental. Está bien. Hay gente que sigue pensando lo mismo hoy en día, Sí, así es. con Está bien. criterios religiosos. Así es. Bueno, mi querido amigo Osvaldo, te agradezco mucho esta hora que me has dado y que nos has dado para conversar contigo sobre este tema tan particular y que requiere mucho tiempo de análisis, porque hay tantos detalles que se nos escapan y que el tiempo mismo no nos da para conversarlo, pero en otra oportunidad continuaremos. Pero no contesté tu pregunta de qué se requiere para que haya un shock de confianza. Y yo creo que en 1945 fue Hiroshima y Nagasaki. Ok. Eso dice mucho, eso dice mucho, y creo que por eso te digo, se requiere un poquito más tiempo para conversar. Te agradezco mucho y bueno, 1.000.000 de gracias, Alesia, por siempre estar atenta a Diálogo Internacional. Con gusto, saludos para ambos. Feliz Fuerte inicio, abrazo. inicio de Igualmente. mes. Inicio de semana y a inicio de mes. Que sea genial este noviembre para todos. Fuerte abrazo. Igualmente. Cuídense. Estás escuchando lavisiónradio.net. Transmite las